17:13 en la República del Paraguay. Aníbal, establecemos una comunicación internacional. Sí, vamos a hablar con la señora, Nora Restrepo, quien es portavoz del Programa Mundial de Alimentos de la Organización de Naciones Unidas, porque este programa es ganador del Premio Nobel de la Paz 2020. Efectivamente. Señora Nora, buenas tardes aquí desde Asunción y congratulaciones. ¿Cómo le va? Muchísimas gracias. Estos días han sido maravillosos para todos nosotros en la organización, en tanto que fue una total sorpresa. Ha sido un año dificilísimo para todos. Hemos estado trabajando durísimo, respondiendo también a la pandemia y a la pandemia hambre que ha ocurrido debido a la crisis socioeconómica relacionada con COVID-19. Ahora, ¿cómo les encuentra este año justamente? Usted hablaba de la pandemia, obviamente trae consigo hambre. El programa, ¿en cuántos países? ¿A cuánta gente estuvo atendiendo? Y ahora tuvieron que duplicarse, triplicarse para alcanzar a la mayor cantidad de gente. Asimismo, el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas es el organismo humanitario más grande del mundo. Al mismo tiempo, somos el brazo logístico de la Organización de Naciones Unidas. Entonces, esto nos permite trabajar muy rápido en situaciones de emergencia de toda índole. Puede ser una catástrofe natural, como puede ser algo como esta crisis sanitaria que estamos viviendo. Entonces, estamos presentes en 88 países. El año pasado hemos llegado a 100 millones de personas en todo el mundo con asistencia humanitaria muchas veces urgente. Este año hemos visto un crecimiento impresionante, devastador, inclusive en muchas zonas en lo que se refiere al hambre. En tanto que, por ejemplo, en Latinoamérica, 50% de la gente vive del trabajo informal. Al no poder hacerlo, evidentemente, eso causa estragos y trae mucha inseguridad alimentaria. Ahora, ¿cuáles fueron precisamente las bases de este Programa Mundial de Alimentos que mereció este galardón como Nobel de la Paz, en este caso, una distinción sin dudas sin precedentes para todos ustedes y que representa también al mismo tiempo un gran desafío, entendemos? Es un gran desafío, es una gran motivación. Resulta ser que el Programa Mundial de Alimentos está presente en todo tipo de situaciones donde encontremos gran vulnerabilidad. Esto implica que estamos en zonas de conflicto, en zonas de guerra, como ser Yemen, como ha sido Sudán del Sur, otras zonas del mundo donde la gente está atrapada en el conflicto. Y vemos como este premio de hecho nos indica que ciertamente hay un nexo directo entre el conflicto y el hambre. Donde encontremos conflicto va a haber hambre. Donde hay hambre muchas veces hay conflicto. En nuestros países felizmente no estamos en guerra, pero al mismo tiempo si no hay desarrollo tampoco puede haber paz. Entonces nosotros trabajamos reaccionando a emergencias donde la gente realmente se queda sin nada, no tiene nada que comer en muchos casos, sí, pero al mismo tiempo trabajamos con zonas agrícolas, en zonas que han sido devastadas por el cambio climático. Y ahí trabajamos mucho en el tema de resiliencia, adaptación, es decir, buscando el desarrollo justamente. Y a nivel de Latinoamérica, ¿cómo están trabajando actualmente, considerando también las grandes desigualdades en numerosos países y sobre todo la condición de vida, de extrema pobreza que afecta a numerosos pobladores? Sí, cuando vemos hambre muchas veces nos olvidamos de la raíz, de dónde viene. Y lastimosamente en Latinoamérica hay mucha desigualdad, pobreza y pobreza extrema. Son problemas estructurales que hay que atacar si queremos acabar con el hambre. En nuestro caso tenemos 12 oficinas en diferentes partes de la región, en el Caribe, en Centroamérica, en Sudamérica, y estamos trabajando en algunos puntos muy importantes como son Haití, como es el corredor seco de Centroamérica. Estamos trabajando con los migrantes venezolanos, también en
algunos países andinos. Y con todos los países de la región, ya sea que tengamos oficina o no, como será el caso de Paraguay, donde asistimos de manera técnica en preparación y respuesta de emergencias, en protección social, para poder ampliar estos programas y más gente tenga asistencia y pueda reaccionar más rápido a las emergencias que pudieran ocurrir. Ahora, señora Nora Restrepo, particularmente a Paraguay, desde el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, ¿cómo ven a nuestro país, a Paraguay? Bien, todos los países tienen sus particularidades. En el pasado hemos tenido una oficina en Bolivia donde asistíamos a Paraguay. Al mismo tiempo hemos reaccionado y apoyado al gobierno a su pedido a lo largo de los años en caso de sequía e inundaciones. Recientemente también hemos hecho entrenamientos para la Secretaría de Emergencia Nacional, siendo el brazo logístico, como les comentaba, de la ONU. Estamos muy preparados para hacer todo lo que es bodegaje y todo lo que es el transporte que tiene que ver con las respuestas rápidas a emergencias. Sin dudas, en medio de esta pandemia y hasta tanto haya vacuna, digamos, la necesidad de alimentación es fundamental, y en ese sentido el trabajo que ustedes puedan desplegar a nivel global también va a ser muy importante. Sí, va a ser crucial, en tanto que esta pandemia también se puede convertir en una de hambre. Lo vemos en Latinoamérica con la gente que tiene sus banderas blancas pidiendo auxilio porque ya no tienen qué comer, saliendo a las calles también. Y si queremos realmente atacar esto, tenemos que hacerlo desde el punto de vista de la salud, ciertamente desde el punto de vista de la alimentación. Para eso tenemos que trabajar todos juntos, nuestros donantes internacionales, los gobiernos, sector privado, todos nosotros, porque esta emergencia a nivel global requiere que absolutamente todos seamos solidarios. Hay un verdadero compromiso, señora Nora Restrepo, por sobre todo de parte de los países más industrializados en cooperar con este Programa Mundial de Alimentos. Vemos realmente bastante compromiso, a pesar de que ellos también requieren de financiación para una situación catastrófica como es la pandemia y la crisis socioeconómica. Han sido muy solidarios, pero al mismo tiempo amerita una inversión histórica. Y es así donde nosotros, por ejemplo, en el Programa Mundial de Alimentos, las Naciones Unidas todas como organización, estamos pidiendo más asistencia. Por ejemplo, nosotros queremos llegar a 30 millones más de personas este año para poder llegar a cubrir las necesidades básicas de gente que podría inclusive morir de hambre en algunos lugares del mundo, y en otros podrían llegar a una situación de emergencia alimentaria. Entonces, eso requiere una financiación nunca antes vista en el último siglo, y es eso lo que estamos buscando. Solidaridad a todos los niveles. Ustedes llegan, nos decía, a 100 millones de personas, es el último cálculo, el último dato que tienen, pero ¿a cuánta gente no pueden llegar y cuánta gente en el mundo muere de hambre? Sí, con diferentes organizaciones que también trabajan en el tema de alimentación y nutrición, nosotros hemos calculado que en el mundo hay casi 700 millones de personas que sufren de hambre. Ahora, hay diferentes niveles de riesgo y de vulnerabilidad. En nuestro Programa Mundial de Alimentos, nosotros trabajamos y llegamos a las personas más vulnerables, los más afectados, los que están en una situación crítica y de emergencia. Muchas veces en zonas rurales, aisladas, en situaciones de conflicto, de guerra, y es así que no llegamos a todos. Llegamos a un porcentaje de población con mucha necesidad y muy vulnerable. Pero felizmente no somos los únicos actores humanitarios, hay muchas ONGs locales, internacionales trabajando, muchos gobiernos que están muy comprometidos también con ayudar a su propia gente, y gobiernos que asisten a los demás, y entonces podemos paliar una parte de esta problemática, pero necesitamos hacer mucho más, definitivamente.
Señora Nora Restrepo, congratulaciones de vuelta para todo ese gran equipo humano que trabaja en el Programa Mundial de Alimentos desde Asunción, Paraguay. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Bueno, 17:23 minutos.